porque de eso es lo que quiero hablar. Lo que decía, quiero vivir mis días junto a ti. Cada día, cada momento, cada pensamiento tiene que ser el deseo de nuestro corazón. El Señor en su gracia ya por algún tiempo nos ha permitido ir estudiando juntos el Evangelio de Mateo. Y creo que a medida que hemos ido avanzando, historia tras historia, nos ha ido afirmando nuestros corazones de lo que implica vivir para Cristo. A medida que hemos ido viendo la carta, hemos ido entendiendo cuál es la esencia del discipulado. Que creer en Cristo requiere morir constantemente por Él. Que creer en Cristo tiene que ver con tomar la cruz constantemente. Recuerdo cuando la multitud iba detrás de Cristo y Cristo les dijo, tomen su cruz y síganme, dice que de repente toda la multitud se fue. Porque la presión que sentían frente a las demandas del Evangelio y de Cristo hacía que la gente se vaya. Y esa es la presión que pone el Evangelio. Y yo sé que constantemente, a medida que hemos sido expuestos al Evangelio del Mateo, hemos sentido una presión en nuestro corazón frente a todo lo que el Evangelio demanda de nosotros. Porque Dios un día nos dio vida cuando estábamos muertos. Pedro se le acerca y los discípulos y le dice, Señor, se está yendo toda la gente. Ese no era el plan. Y Cristo le responde de una manera muy particular y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Y cuando tú sientes esa presión del Evangelio, miras eso. Pero es inevitable que los que hemos creído en Cristo respondamos como Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Fuera de ti no hay nada. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que ser un discípulo no es solamente realizar una afirmación que fue proclamada en un momento, sino es un estilo de vida que vivimos bajo el señorío de Cristo. ¿Sabes? En la historia de la iglesia, lo que nosotros vamos viendo constantemente son hombres y mujeres que han vivido consagrados al Señor. Ser un creyente en ese tiempo no era solamente asistir a la iglesia y participar de vez en cuando en actividades religiosas. Ser un creyente implicaba entender que su vida no les pertenecía, que habían sido salvados por la gracia de Dios, que estaban siendo cuidados por su soberanía, que su vida constantemente tenía que ser vivida bajo un principio, ser agradable a Dios en todo lo que ellos hacían. El siglo II estuvo marcado por un montón de estas personas que vivieron vidas muy intensas en el cristianismo. Y permíteme contarte de dos. La primera era una viuda que se llamaba Felicidad. Y esta viuda tenía 7 hijos. En esta época la iglesia acostumbraba normalmente a cuidar a las viudas, ya que era muy difícil ser viuda y poderse alimentar, poder trabajar debido a toda la cultura que vivían. Así que esta viuda estaba siendo cuidada y por ende estaba siendo consagrada al Señor. Tenía un rol muy importante en la iglesia donde estaba sirviendo a los santos bajo su viudez y con sus 7 hijos. Fue tan fuerte su vida, su piedad, su consagración al Señor, que al poco tiempo los sacerdotes paganos se enteraron de que esta mujer tenía un rol importante en la iglesia y querían matarla. Así que lo único que tenías que hacer para matar a un cristiano en ese momento era ir a las autoridades romanos y avisar, esto es un cristiano, ellos son cristianos. Así que los acusaron, inmediatamente fueron y los capturaron a Felicidad y a sus 7 hijos. Así que lo que hacían normalmente era entrar en amenazas y decirles, ustedes tienen que negar al Señor. Y esta mujer le respondió de esta manera, viva, te venceré. Y si me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Así que no sabiendo qué hacer con esta mujer, empezó a forzar a cada uno de sus hijos a que negaran la fe y a quisieran entrar en razón a su mamá. Y la mamá solamente los miró y les exhortó y les pidió que por favor permanecieran fieles. Al poco tiempo decapitaron a ella y a sus 7 hijos. Tú miras una vida de una mujer consagrada. Más adelante en la historia tienes otra historia. Una mujer que se llamaba Blandina.
Y esta, según los hermanos, la tenían por una mujer débil. Débil no en el sentido de físicamente, sino que tenían miedo cómo ella iba a soportar la persecución. Así que dice que la iglesia constantemente hacía oraciones por esta mujer, por Blandina. Y su oración siempre era para que cuando venga la persecución su fe no falte. Así que un día llegó el momento de ser torturada. La llevaron nuevamente, la empezaron a torturar esperando que niegue a Cristo. Y dice que era tal la resistencia de esta mujer que tuvieron que turnarse constantemente los que la estaban torturando porque se cansaban de todo lo que le hacían y esta mujer no negaba su fe, no la doblegaba. Así que luego la colgaron en un madero para que abajo empiece a ver a todos los cristianos cómo eran comidos por leones, por osos. Y mientras estaba ya toda golpeada y lastimada, lo único que salía de su boca era alabar a Dios y animar a los hermanos que se mantuvieran fieles. Ya no sabían qué más hacer con ella. Así que la bajaron, después la azotaron, le hicieron que la muerdan fieras, la sentaron en una silla de hierro caliente y después terminaron poniéndola en un lugar con un toro que la terminó golpeando. Y no negaba su fe. Así que ya no sabían qué más hacer con esta mujer. Y la terminaron decapitando para cerrar su boca. La vida y la historia cristiana está marcado por un montón de estas historias, de personas que han entendido cuál es el centro del cristianismo. Ahora, en esta clase de muerte no es lo que marca la fidelidad al Señor, sino es la clase de vida que los condujo a tales torturas. La consagración no trata de el punto que llegó su vida y cómo murieron, sino toda la vida que llevaron para ser conducidos a ese punto y a esa muerte y a esa tortura. Hoy el cristianismo ha perdido el sentido de lo que es la consagración. Muchos creen que la consagración es simplemente un paso más en la vida cristiana que solamente algunos tienen que dar. Yo me puedo mantener al margen y pensar, bueno, ellos sí que avancen. Ellos sí tienen que entregar su vida, mientras yo me mantengo al lado pensando, esto no es para mí. Otros piensan que la vida de consagración solamente está dado para pastores, para misioneros. Ellos sí tienen que ser llamados a vender sus cosas, cambiarse de países, aprender un nuevo idioma. Pero cuando tú vas a la Escritura, tú te das cuenta que todos los que hemos creído en Cristo somos llamados a vivir una vida de consagración. Y esa vida no es un paso más en la vida espiritual. Esa vida es aquella que empezó el momento que nosotros le dijimos sí a Cristo. Así que mi deseo en esta mañana es hablarte sobre una vida consagrada. 3 aspectos de lo que implica una vida consagrada. Y para esto quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras ocasiones hemos tenido el privilegio de escuchar sobre el libro de Romanos. El libro de Romanos es espectacular. Para los reformadores, el libro de Romanos se convirtió en un pilar muy grande. Porque en este libro se explica de manera muy detallada el Evangelio. Tú vas por los 16 capítulos y te asombras de cómo Dios decide salvar a personas que estaban esclavas, ciegas, muertas. Te admiras el plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para que llegara el Evangelio a tu vida y fuésemos salvados. Esta carta es una carta preciosa y es una carta muy rica. El apóstol Pablo no conocía esta iglesia. Esta iglesia se piensa
que fue fundada, ¿recuerdas cuando Pedro en Hechos capítulo 2 predica el evangelio y más de 3,000 personas se convierten? Bueno, dice que muchos cristianos de esta conversión que no se quedaron a vivir ahí en Jerusalén como la mayoría, decidieron volver a sus lugares, pero ahora con una realidad, querer vivir una vida consagradas al Señor, entendiendo que lo que habían recibido de gracia, entonces lo iban a entregar de gracia. Y hay un montón de iglesias en la historia que fueron fundadas no por misioneros, no por pastores, sino por personas completamente desconocidas que entendieron la realidad de lo que implica vivir para Cristo. Tienes la iglesia de Roma, todas las iglesias que estaban en Creta. Entonces, el apóstol Pablo va a decidir dividir esta carta en dos secciones. La primera sección quiere establecer lo que es el evangelio. Quiere que nosotros cambiemos nuestro entendimiento en cuanto a lo que implica. Así que estos 11 capítulos, si tienes la oportunidad de leerlos vez tras vez, te vas a dar cuenta que solamente tiene 4 imperativos. Porque lo que tratan estos 11 primeros capítulos es simplemente afirmar tu mente y entender lo que es el evangelio. A partir del capítulo 12 en adelante, en cambio, son las implicancias que el evangelio tiene. Así que de por sí arranca con un montón de imperativos. Solo en esta primera parte tenemos 2 imperativos. Y de ahí en adelante tenemos más de 20 imperativos. En tan solo 4 capítulos para marcar lo que ustedes han entendido, ahora lo deben vivir. Y cuando llegas al capítulo 12, este sería el centro de toda la carta. Porque resume lo que se va dando anteriormente, pero también es el inicio para lo que se viene a continuación. Si tú afirmas esto y lo entiendes claramente, todo lo que viene a continuación tiene sentido en tu vida. Es para cada cristiano. Por ejemplo, cuando habla de los dones y el servicio en la iglesia, cuando habla de someternos a las autoridades, cuando habla de que los débiles tienen que soportar, los fuertes tienen que soportar a los débiles, cada aspecto de la carta está basado en esta porción. Entonces, esta porción va a ser muy importante entenderla para entender qué es lo que demanda Dios a partir de que hemos creído en Cristo. Así que acá nos encontramos. El apóstol Pablo quiere establecer lo que es la vida de consagración. Quiere explicarte todo. ¿Cuál es la base de la vida de consagración? ¿Cómo se ve la vida de consagración? ¿Y cómo se practica la vida de consagración? Pablo no quiere que quede ninguna duda que cada creyente que pasó por los 11 capítulos, no solamente en una lectura, sino en una transformación del alma y de su vida completamente, entonces estos 2 versículos tienen que verse en la vida de un creyente. Así que, pensando en esto, arranca de esta manera. El primer punto es, una vida consagrada se fundamenta en las misericordias de Dios. Una vida consagrada se fundamenta en las misericordias de Dios. Y la primera parte dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Así que, Pablo lo usa constantemente para poder concluir una idea. La usa, por ejemplo, en Romanos 5:9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, viene explicando algo de justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y en dónde termina? Así que Pablo quiere arrancar con esto para saber en qué se basa lo que viene a continuación. Acá es la conclusión de estos 11 capítulos. Ahora, ¿por qué sabemos que es la conclusión de los 11 capítulos y no solo de los versículos anteriores? Por lo que va a decir a continuación. Les dice, os rogamos, hermanos. Esta palabra rogar se traduce muchas veces como rogar o como exhortar. Pero cada vez que se traduce como rogar, tiene que ver con una actitud donde el que la está escribiendo, le escribe hacia un superior. O sea, si Pablo le estuviera hablando a Dios, la palabra tendría que ser rogar. Pero Pablo no le está hablando a un superior. Por el contrario, lo que está haciendo el apóstol Pablo es exhortándoles a vivir de una cierta manera. Entonces, esta palabra Pablo lo utiliza para hablar en nombre de Dios y con el poder de Dios. Él los exhorta y les dice, hermanos.
Acá tú te das cuenta de que el apóstol Pablo tiene un cuidado muy especial por estas personas. Este saludo no es solamente un formalismo más, sino es de un pastor que quiere cuidar sus almas y que quiere llevarlos a vivir una vida que esté enriquecida por vivir conforme a Cristo. Mira ahí en Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A pesar de que el apóstol Pablo no conocía esta iglesia, él constantemente oraba por ella. Él los tenía en la mente. Así que no quiero que veas esto, hermanos, como un formalismo. El apóstol Pablo con esta palabra quiere que entiendan varias cosas. La primera cosa es que entiendan cuál es su identidad. A él llamarles hermanos, les está mostrando que lo que viene a continuación es porque ellos son hijos de Dios y que tienen al mismo Padre y que frente a ese mismo Padre son responsables de las mismas demandas que Pablo tiene y ellos tienen. También marca el cariño de Pablo, buscando que estas personas tengan vidas que honren al Señor. Entonces les dice: yo los exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios. Ahora, lo primero que vemos en esta parte es que esta exhortación tiene una base, está dada en base a las misericordias de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no pone la misericordia de Dios, sino las misericordias de Dios. ¿Y por qué Pablo no solamente pone la misericordia? Porque Pablo no quiere generalizar lo que está queriendo decir. Él quiere ser muy específico a la hora de que entendamos a qué se está refiriendo. Él quiere que entiendan que todo lo que han vivido hasta ese momento radica en todas las misericordias que constantemente han sido dadas por Dios. Entonces, pensando en esto, la forma como Pablo lo estaba queriendo decir sería esta manera: tomen en cuenta las misericordias de Dios. Os exhorto, hermanos, a tomar en cuenta las misericordias para lo que viene a continuación. Así que esto hace que el lector, el oyente, considere las misericordias de Dios y entienda que pensar continuamente en las misericordias de Dios tiene un papel muy importante en la vida cristiana. Tiene un papel muy importante en la dirección que va a marcar mi vida. Ahora, ¿qué significan las misericordias? ¿Por qué el apóstol Pablo no solamente puso gracia y tuvo que establecer la palabra misericordia? Porque la gracia es una categoría mucho más grande que abarca las misericordias de Dios. Pablo quiere que sea muy específico. ¿Qué es la misericordia? La misericordia tiene que ver con recibir compasión frente a la miseria que uno vive. Es responder en compasión frente a la miseria que uno ve. Cuando nosotros hablamos de gracia, siempre tenemos este concepto en la mente. La gracia es un regalo inmerecido. O sea, todo lo que disfrutamos, todo lo que vivimos, cada vez que nos levantamos, lo vivimos por la gracia de Dios. Es un concepto muy general que es difícil establecer una definición clara de todo lo que es la gracia. Pero cuando pensamos en la misericordia, en cambio lo que estamos diciendo es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿En qué sentido? En vez de darnos juicio, Él nos extiende perdón. Esto no significa que Dios pasa por alto la santidad y su justicia, sino que tanto estas como la misericordia de Dios operan perfectamente en Dios. Permíteme darte un ejemplo para mirar qué trascendencia tiene esto. Mira el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Yo sé que muchas veces nos hemos despertado o hemos orado diciendo, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hemos citado este versículo. Pero este versículo tiene un contexto. El libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías y fue escrito en un tiempo donde Babilonia ya capturó a Judá, al reino del sur, y se los llevó. Ahora, si tú lees el libro de Lamentaciones, cuentan cómo los padres estaban comiendo a los hijos. Cuenta la degradación total en la cual estaban viviendo el pueblo de Dios. Cuentan todo el dolor que sufrían, cómo estaban esclavizados. Y tú dices, ¿quién puede en medio de tanto pecado, de tanto dolor, levantarse y orar a Dios diciendo, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana? Estas personas entendían que lo que merecían no era solamente lo que estaban viviendo, sino mucho más. Ellos veían que frente a su miseria y cómo habían venido viviendo durante tanto tiempo, negando a los profetas y no buscando escucharlos, hoy estaban ahí sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero aún así miraban y decían, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, porque por ellas no hemos sido consumidos. Es su misericordia la que constantemente responde frente a nuestro pecado. Es su misericordia la que constantemente nos levanta. Es su misericordia la que constantemente nos recuerda en la posición que estamos. No es porque seamos perfectos, no es porque nunca pequemos, sino es por su grande misericordia que nos ponemos nuevamente de pie cuando caemos. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo, después de terminar los 11 capítulos, dice, oh profundidad de las riquezas, cuán inescrutables son tus caminos? Porque no tiene sentido. No tiene sentido que frente a la miseria en la cual vivimos o vivíamos, Dios constantemente nos extiende compasión. Él es lento para la ira y grande en misericordia. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y esta palabra podría ser traducida también como Padre misericordioso, porque es un atributo que se le está dando a Dios. Dios es misericordia. Él es el Padre misericordioso. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 24:14, dice, entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Tú te das cuenta de lo que está diciendo David? David peca y le dicen, ¿en dónde va a caer tu juicio? ¿Por mano de los hombres o por mano de Dios? Y tú dices, Dios es justo, acá me va a destruir. Pero David no tenía ese pensamiento. Él entendía que Dios es justo y es santo. Y hubieron consecuencias por su pecado. Pero él dice, Dios es misericordioso. Así que yo prefiero caer en manos de Él que en manos de los hombres. Él entiende quién es Dios. Él entiende sus atributos. Él entiende cómo Dios obra. Pero permíteme mostrarte una cosa más. Acompáñame al libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, versículo 18 y 19. Nehemías, capítulo 9, versículo 18 y 19. Dice así. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Versículo 26 y 27 del mismo pasaje. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y escucharon tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones.
Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y subraya nuevamente, y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Vamos al versículo 27 al 31. Pero en vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oían nuevamente, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amontonaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y ya no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Pero por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Lee todas las veces que sean necesarios este pasaje para que frente a este pasaje puedas mirar tu vida y decir: yo no soy diferente. Miro la vida del pueblo de Israel y vez tras vez Dios diciendo, ofreciendo profetas, dando milagros, mostrando señales, y el pueblo de Israel vez tras vez en la misma caída. Toda la historia de Israel está marcada por eso. ¿Para qué escribe Nehemías esto? Quiere destacar algo: las misericordias de Dios, su compasión frente a la miseria que su pueblo vivía. Es impresionante ver a Dios de esa manera y con ese carácter. Porque la respuesta de Dios frente a la miseria nuestra no es nuestra destrucción, sino es salvación. El libro de Romanos marca la misma secuencia. Capítulo 1, todos dejaron de adorar a Dios para adorar a la creación. Se entregaron, se desviaron, de tal manera que deshonraron sus cuerpos y siguieron avanzando en su vida de pecaminosidad. Capítulo 2, los judíos, ustedes no están exentos de esto, ya acusamos a los gentiles, pero tú eres inexcusable, hombre. Y sigue y los exhorta: ustedes han tenido la ley y la han quebrantado. Capítulo 3, ya acusamos a judíos y a gentiles, todos están bajo la ley, por ende no hay ningún justo, no hay bueno ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. De su garganta lo único que sale es veneno. Y todas estas cosas se han dicho para que toda boca se cierre y queden bajo el juicio de Dios. ¿Qué haces frente a esta realidad? ¿Cómo cambias? No puedes. Simplemente necesitas que la misericordia de Dios opere. Es por eso que esos grandes contrastes que da la Escritura, espero que partan tu alma al medio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2, del 1 al 3, estabais muertos en vuestros delitos y pecados del mundo. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos salvó. Por gracia sois salvos. Lo vas a ver constantemente en la Escritura. Ahora tú dices: Carlos, pero eso yo ya lo sé. Yo sé que he sido salvado. Es que claro, la consagración tiene su base en entender esto. Una vida que no se está consagrando, una vida que no se está entregando a Dios, lo que está pensando, aunque no te des cuenta, es que en cierta manera mereces lo que Dios te está dando. Lo que estás pensando es que Dios necesita de tu servicio, necesita de tu vida, que le hacemos un favor cuando oramos a Dios, que le hacemos un favor cuando leemos la Biblia, que le hacemos un favor cuando estamos estudiando gramática para entender la Escritura. No le estamos haciendo ningún favor a Dios.
Su consagración se basa en entender mi corazón, en ver la realidad de mi vida y en ver cómo Él ha operado constantemente. ¿Te das cuenta que en cierta manera nos vemos así? Siempre, ¿sabes? Una pregunta que surge en mi mente, y no es porque yo me ponga arriba, sino es, ¿qué pasó en la historia de la iglesia que a partir del año 1800 o 1900 más o menos en adelante, ya no se escuchan grandes personajes que están entregando sus vidas? Y no me malentiendas, no es que nosotros no estemos haciendo eso, pero quiero que mires hacia atrás toda la vida de Piedad y todo el impacto que tuvo en continentes, en países, y sé que esto es la gracia de Dios. Y tú dices, ¿qué está pasando? Hay luces que se están prendiendo por todos lados y es una gracia. Lo vimos en Sofía Müller, lo vemos en ahora ancianos yendo allá a la iglesia, hombres que se están levantando y están buscando honrar a Dios. Pero sabes, esta es la vida de su pueblo, no solo de unos pocos. No solo uno paga el sacrificio, solamente aquellos que han entendido su miseria responden en gratitud. Y es lo que va a decir el apóstol Pablo a continuación. Quiero que puedas verlo. Quiero que tu corazón entienda y mire y responda frente a lo que Pablo los va a exhortar. El segundo punto entonces es: una vida consagrada requiere una muerte continua. Una vida consagrada requiere una muerte continua. La siguiente parte dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra presentar tiene que ver con estar delante de una deidad y ofrecer tu vida para el servicio, para todo lo que Él te pida. Es la disposición del corazón de ponerte frente a Dios y que Él te use. Es otra forma de decir, yo quiero adorarlo con toda mi vida. Es pararte ahí y entregarlo todo. Acompáñame a ver algunos pasajes. Mira ahí en Job 1:6. El libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta palabra presentar es la misma que se utiliza porque habla de los ángeles estando dispuestos a obedecer en todo lo que Dios le dice, aún el diablo. Porque el diablo nunca va a hacer nada que Dios no lo permita. Mira ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, 8. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Nuevamente, los ángeles le sirven a Dios y se presentan. Ahora la tribu de Leví se presenta delante de Dios para continuamente estarle sirviendo. Mira en Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cada vez que esta palabra está de presentar, tiene que ver con eso. Es una actitud de pararte frente a tu Creador y disponer tu corazón humildemente para servirle en todo lo que Él te pida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Esa es la actitud que vos tienes hoy? ¿Qué cosas Dios te ha estado pidiendo que nos hemos seguido manteniendo altivos, con el cuello erguido, de decir, este sacrificio más no estoy dispuesto a darlo? Hasta aquí
Dios es mi límite. Dice, preséntate delante de Él con una actitud humilde, entendiendo quién es Él, para adorarlo completamente con todo lo que eres. Esto significa mi vida está dedicada a Él. Entonces puedes decir como el apóstol Pablo, sea pues que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Una persona que se está presentando a Dios entiende que cada aspecto de su vida está dedicado al Señor. Y aún algo tan simple como comer o beber tiene que ser una forma de honrar a Dios, porque hasta por Él nosotros hacemos eso. Cada aspecto, como decían, como lo hemos visto ahí en la conferencia de Corandeo, es vivir delante de la presencia de Dios. En cada aspecto de tu vida. Menos que eso no puedes esperar de tu vida. Menos que eso no puedes ofrecerle a Dios de tu vida. Es cada día, cada momento, presentarte, vivir delante de la presencia de Dios. Ahora, vivir una vida de consagración no se trata de talentos, de dones. Pablo todavía no menciona eso, sino es una actitud humilde. Una actitud que está agradecida frente a la infinita misericordia de Dios. Solo eso hace posible que vivamos esa clase de vida de entrega. Entonces dice que lo que tenemos que sacrificar es nuestro cuerpo. Ahora este concepto iba a ser revolucionario para ese entonces, porque hoy tal vez nosotros lo entendamos, pero en ese momento no se estaba entendiendo correctamente qué era el cuerpo. Desde Aristóteles y Platón, lo que se venía enseñando es que el cuerpo es la parte material que está contaminada y el alma no. Entonces lo que tiene que pasar es que el cuerpo se vaya destruyendo para que al fin el alma sea sacada de este cuerpo inservible y al fin esté completamente limpia y pura. En el tiempo siguieron avanzando y, por ejemplo, los estoicos decían que el cuerpo tiene una superioridad incondicional del alma, sobre el alma, perdón. ¿Qué hicieron las personas cuando abrazaron esto? Porque esto lo abrazó el cristianismo, no todos, pero muchas partes del cristianismo. Habían dos formas de vivirlo. La primera era de los ascetistas, que decían, ya que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, entonces voy a golpear mi cuerpo constantemente, lo voy a sacrificar, voy a hacer todo tipo de rituales duros para que mi alma se vaya purificando más. ¿Recuerdas lo que dice el libro de Colosenses? Estas personas tienen duro trato para con el cuerpo, pero dice, nada de esas cosas tiene ningún beneficio para la lucha contra el pecado, porque no se trata de eso. No se trata de todas las reglas que te pongas. Se trata de lo que estás pensando. Y más adelante Pablo lo va a decir. Después, ¿cómo lo tomaba el otro grupo? Otro grupo decía, bueno, ya que el cuerpo es malo y el alma es buena, entonces no importa lo que haga con mi vida. Yo puedo seguir viviendo una vida entregada a los placeres. Total, el alma nunca va a ser contaminada por el cuerpo. Porque lo material no puede contaminar a lo inmaterial. Lo inmaterial es intangible, entonces no lo va a poder tocar. Así que no importa cómo vivo. Me muero, mi cuerpo se destruye y yo me voy al cielo. Mi alma vuelve con la unidad, decían ellos. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El cuerpo, de la misma manera que fue resucitado y con un cuerpo glorioso Cristo, este mismo cuerpo que tienes va a ser el cuerpo con el que estés en el cielo. Sin toda la debilidad, sin todos los efectos del pecado, pero es este mismo cuerpo que va a estar ahí. Así que de este lado de la eternidad, la forma en cómo trato el cuerpo sí es importante.
Esto no tiene que ver con un excesivo cuidado del cuerpo, hacerle un ritual al cuerpo, sino es entender para qué está el cuerpo. Y creo que hay muchos pasajes que nos lo explican. Mira uno, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo. ¿En dónde? En mi cuerpo, o por vida, o por muerte. El apóstol Pablo, cuando dice esto, los filipenses lo tenían muy claro. ¿Tú recuerdas cómo fue el paso de Pablo por Filipos? Él va a la ciudad, le quita el negocio a alguien que estaba utilizando una mujer para adivinar, lo empiezan a golpear y Lucas dice, lo golpearon mucho. Eso dice, se cansaron de golpearlo. Luego, para que estos hombres dejen de hablar de Dios, porque aún lo estaban haciendo, dice que los mandaron a la cárcel del fondo. O sea, a un lugar donde no se escuchara sus voces. Los ponen en un cepo, en una posición muy incómoda, arrodillados con su cuello y sus manos aplastadas por esa madera. ¿Y qué pasa en medio de eso? Se escuchan los mejores instrumentos musicales. 4 grilletes golpeándose entre sí, cantando a Dios. Y dice que las personas que estaban en la cárcel escuchaban eso. Así que Pablo y Silas no estaban cantando calladitos, ellos estaban cantando en gran voz, en alta voz. ¿Cómo hace un hombre para estar golpeado de esa manera? Con todo ese sufrimiento, estando de rodillas y alabar a Dios. Por lo que dice ahí en Filipenses, por vida o por muerte, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. La gente va a conocer que Dios es exaltado en mi vida por cómo mis miembros están entregados a Él. Mi boca no va a reflejar queja. Mi boca va a alabar a Dios. Mis golpes son un testimonio de mi amor a Dios. El abstenerme de vivir una vida entregada para mí es una marca de cómo quiero honrar a Dios. El cuerpo es solamente una herramienta y un instrumento para cada área de tu vida, con cada miembro, puedas presentarlos para el servicio de Dios. Cada área. Pablo lo va a utilizar en otros pasajes. El último, ahí te lo leo en Romanos 6, 12 al 14, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces mi cuerpo tiene que estar entregado a servicio a Dios. Entonces une estas dos ideas. Vos te presentas delante de la presencia de Dios para que cada uno de tus miembros sea utilizado por Dios. Aquí tú ves la consagración total. No hay nada, no hay ninguna área, no hay ninguna parte de mi cuerpo que sea para mí. Todo está dedicado a nuestro Dios. Y ahora dice, presenten sus cuerpos en sacrificio. Y esta palabra en sacrificio no está queriendo decir Pablo en la esfera del sacrificio, o no está marcando el hecho de en dónde se hace esto, sino lo que está marcando es la cualidad del sacrificio. No está marcando la esfera en la cual se encuentra el cómo me voy a presentar, sino lo que está marcando es la cualidad. Y lo sabes por el contexto. Lo que viene después dice que este sacrificio tiene que ser agradable, tiene que ser viviente, tiene que ser santo. Entonces lo que Cristo está mostrando es cuál es la cualidad de este sacrificio. Ahora, la palabra sacrificio es una palabra que ellos la tenían bien claro y se la ve en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con ofrecer algo que muera
en expiación o como un medio de gratitud a un Dios. Esta palabra era muy conocida. Ahora, la forma de vivir tu vida tiene que ser dada en esta calidad de vida o cualidad de vida que refleje un sacrificio continuo. Vamos al Antiguo Testamento a ver algo que nos va a mostrar. Miren ahí en Salmo 46. Salmo 46. Dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Si en el Nuevo Testamento Dios me pida que dé mi vida como sacrificio, ¿por qué el Antiguo Testamento dice que esto no le agrada a Dios? ¿Sabes por qué habla de cualidad del sacrificio? Porque Dios no quiere un sacrificio que solamente sea externo. Eso no sirve. No sirve todos los sacrificios que nosotros hagamos, pero que no están movidos por haber entendido la misericordia de Dios. Puedo estar viniendo acá, puedo sentir una carga de ir a cada reunión, puedo estar intentando hacer mi devocional, puedo hacer un montón de cosas en la vida espiritual. Pero si haces todo eso, que yo sé que es gran sacrificio, solamente no movido internamente para agradar a Dios, sino en cierta manera para agradarte a ti o para que otros lo vean o diferentes cosas que pasan en nuestro corazón, no sirve. Esa clase de sacrificios Dios no quiere. No tienen ningún valor. Por eso arranqué hablando de la misericordia. No es lo externo. No es si te vas a la selva y mueres con 2 vestidos, como Sofía Müller. No es si predicas a tu vecino de al lado cada día. Tiene que ver con lo que pasa dentro de tu corazón que te lleva a hacer eso externo. Mira el Salmo 50, del 8 al 12, más adelante. Dice: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Estos sacrificios que hacemos a Dios, muchas veces nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel. Dios me necesita. Dios necesita que yo le ofrezca sacrificios. Lo único que hacemos al pensar esto es desfigurar la imagen de Dios, porque vivimos vidas consagradas no por el bien de Dios, es por nuestro propio bien. Vivimos vidas intensas para el Señor, no por Él, sino por nosotros. Dios no nos debe nada. Y esto es algo que tenemos que entenderlo. Dice Dios: mío es todo. ¿Qué me van a ofrecer? Todo es mío. Aún las cosas buenas que hacemos le pertenecen a Dios. ¿No dice en Filipenses capítulo 2? Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, pero es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Nada es nuestro. Así que vivir una vida de consagración, no le estás haciendo un favor a Dios. Venir a limpiar la iglesia, no le haces un favor a Dios. Es un regalo el poder estar a su servicio. Es un regalo poder vivir para Él. Es un regalo estirarnos una milla más, sacrificar una hora más para servirle. Sacar un peso más para que la obra se siga extendiendo. No tiene nada que ver con que Dios lo necesita. Nosotros somos beneficiados de eso. En todo. Mensaje más, Efesios 5:2.
Dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Acá tienes una vida que refleja cómo se ve una vida de sacrificio. Es la vida de Cristo. La vida de Cristo fue ese olor fragante a Dios, agradable a Dios, de un olor grato a Dios. Todo lo que hizo. ¿Recuerdas? Los evangelios constantemente hablan de eso. Lo que yo vine a hacer la tierra no lo hago por mí mismo. Lo que vine a hacer en la tierra es la voluntad de mi Padre. Y vez tras vez ves lo mismo. Yo estoy aquí para agradar al Padre, no para agradarme a mí mismo. Y tú dices, es la segunda persona de la Trinidad. Es impresionante ver esos versículos. Porque eso es vivir una vida centrada en Dios. Es vivir como Cristo vivió. Entonces tú dices, Carlos, yo no sé qué es el sacrificio. Mira la vida de Cristo. Cristo no vivió para sí, en nada de este mundo. Si tú mirabas a Cristo el día de hoy, si tuviéramos la oportunidad de verlo caminar entre nosotros, créeme que no habría forma de equiparar su vida con la del mundo en nada. Como compran, como visten, como habla, en nada. Su mente estaría completamente diferente, lo que va a decir Pablo a continuación, a cómo el mundo vive. Porque el mundo vive con ciertos parámetros y los cristianos hemos adoptado ciertos parámetros. Pero la vida de Cristo no radicó en pensar en Él, sino pensar siempre en el otro, lo que dice Filipenses capítulo 2. Eso es presentarte como sacrificio. Y luego va a describir este sacrificio, que es un sacrificio viviente. Pareciera que hay acá una paradoja donde dices, en el sacrificio muero como viviente. Claro, porque mueres a ti, pero es un sacrificio vivo de cómo se expresa tu vida frente al servicio de Dios. Es un sacrificio santo. Estás apartado para Dios, completamente en todo lo que eres. Y acá guarda esto en tu corazón. No hay ninguna área de tu vida que te pertenezca. Nada. Toda tu vida le pertenece a Dios. Y también dice que es agradable a Dios. Y esto de serle agradable es lo que dice 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Cada momento que vives tú tu vida, lo único que debes tener en tu mente es si lo que estás haciendo está agradando a Dios o no. En todo. Cuesta vivir de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente que está entregada a veces al pecado? ¿Por qué hay tanta gente que vive cautivada por los deseos de este mundo? ¿Por qué hay tantos pastores que están teniendo caídas y abandonando el ministerio? ¿Por qué? Tú miras textos como este y reconoces que el momento en que dejas de mirar la misericordia de Dios, tu vida empieza en un camino de declive. ¿Es posible estar seguro de mantenerte fiel? Sí. Segunda de Pedro es muy clara. Si hacen estas cosas no caerán jamás. Jamás. Qué promesa tan espectacular. ¿Hay seguridad real de que puedas terminar tu vida fiel? Sí. No dejes de ver la misericordia de Dios. Busca serle agradable en todo. Y termina el apóstol Pablo este texto diciendo que es vuestro culto racional. Todo esto de presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, la definición de esto es que ese es su culto racional. Es vuestra adoración racional. Es lo mismo, están marcando una posición donde todo este panorama, lo que está haciendo Pablo es definiéndolo en una sola frase.
entonces es vuestro culto racional. La palabra culto se la ve ahí, por ejemplo, en Éxodo 4:23. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Ahí está la palabra. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta palabra tiene que ver con eso. El culto tiene que ver con una vida de adoración a Dios, de consagración. Entonces, la adoración, la verdadera adoración, es un estilo de vida en la vida de un creyente. No solo en pequeños momentos, no solo en eventos de la iglesia, no solamente en actividades religiosas, no solamente cuando estamos entre nosotros, en cada momento de la vida. La adoración a Dios es un estilo de vida constante de nosotros. Y dice que esta adoración a Dios, este presentarnos constantemente delante de Él, es estar dispuesto a darlo todo, dice que es racional. Ahora, ¿qué significa que es racional? Hay tres formas de entender este texto. La primera es que es en un sentido espiritual, donde lo que diría es que la adoración es adecuada y racional. O sea, fuera de esta adoración, no hay otra forma de adorar a Dios. Esto es lo que Dios pide y esta adoración es adecuada. La otra forma de ver este texto es que la adoración, en un sentido espiritual, tiene parte desde el corazón. Entonces tú dices, bueno, esta adoración nace desde el corazón. Y la última forma es ver la adoración en parte racional. O sea, que esta adoración es lógica o razonable. Significa que todo lo que hago, la forma de vida que tengo, es lo más razonable para Dios. ¿Cuál es la correcta? Muchos autores están de acuerdo con que es imposible separar esta palabra de espiritual y racional, así que hacen un compendio de todo para mostrar una sola idea, donde sería la forma de adorar a Dios es justa, es correcta, es lógica y es razonable. Todo eso es justa, es correcta, es lógica y es razonable. Así que somos grandemente privilegiados cuando nuestro cuerpo está entregado a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la adoración única, lógica, bíblica que Dios merece y que Dios exige de nosotros. Ahora sabes que hay algo interesante al ver este punto, que continuamente vas a ver este patrón en la Biblia. ¿Ves tu miseria? ¿Eres rescatado de tu miseria? Respondes en gratitud entregando tu vida. Permíteme mostrarte algunos pasajes. Salmo 50:15. Salmo 50:15. Dice así: invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de tu angustia, mirad la miseria, yo te voy a librar, salvación, y tú me honrarás, gratitud. Salmo 116. Me rodearán ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado, miseria. Entonces invoqué el nombre del Señor diciendo, oh Señor, libra ahora mi alma. Estaba yo postrado y me salvó, salvación, gratitud. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. El catecismo de Heidelberg decía esto: ¿cuántas cosas debes saber para vivir y morir piadosamente con ese consuelo? Primero, cuán grande es mi pecado y cuán grande es mi miseria. Segundo, cómo soy redimido por todos mis pecados y mi miseria. Tercero, cómo he de agradecer esa redención. Lo vas a ver en toda la Escritura. Mira tu miseria, mira la salvación, responde en gratitud. Es lo mismo que ves en el libro de Romanos.
Del capítulo 1 al capítulo 3:20, miseria. Del capítulo 3:21 al 11:36, salvación. Del capítulo 12:1 en adelante, gratitud frente a la salvación. Esa es la vida de un creyente. Déjame hacer una pausa acá. ¿Así se ve tu vida? Esto no es una forma de vida solo para algunos. Así responden los que han sido salvados. ¿Así se ve tu vida? Sabes, por mucho tiempo hay personas que piensan que conocer a Dios es lo mismo que vivir para Dios. Entonces conoces mucho de Dios. Estás acá en la iglesia parado o cantando, estás haciendo tu devocional, pero tu vida sigue marcada por una vida egoísta, centrada en ti. Eso solo es conocimiento. ¿Tu vida se ve de esta manera? ¿De una entrega constante, completa a Dios? Eso es lo que marca la vida de un creyente. Y el último punto, una vida consagrada no tiene como molde el mundo, sino las Escrituras. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Pablo no solo quiere mostrarte la meta es vive en adoración a Dios, vive en consagración a Dios. Ahora te va a explicar el cómo hacerlo. Entonces te va a explicar desde el lado negativo y desde el lado positivo. No os conforméis a este siglo. La palabra conformarse tiene que ver con adaptar la forma de algo, ¿sí? Como que hay un molde y yo he sido puesto en ese molde. Entonces yo tengo que escuchar, este verbo está en un verbo medio, donde lo que requiere es que yo evalúe mi corazón y pueda ver hacia adentro si realmente mi vida está siendo ajustada a los parámetros del mundo o no. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora que su realidad ha cambiado, sus deseos no son el molde donde su vida encaja. Ya no puede ser eso, ya no debe ser eso. Nuestra forma no debe ser la de este siglo. Tú dices, ¿por qué a veces tenemos caídas en ciertos pecados? Por estas cosas. Porque nuestra forma de pensar y evaluar la vida está basado en patrones del mundo y no en patrones bíblicos. Porque nuestra forma de entender la vida radica en cómo yo veo el mundo. Muchas veces veo el mundo basado en todo lo que me beneficia a mí. Y así voy en el camino, pecando, deshonrando al Señor, no sacrificándome. Pero cuando está dada bajo un patrón bíblico, tu vida cambia por completo. Entonces dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, que este mundo no sea su molde. Y esa palabra siglo, por cuestión de tiempo no lo voy a explicar, pero tiene que ver con todo el sistema de este mundo. Dice que el sistema de este mundo no sea tu pauta de cómo debes vivir. Un autor decía lo siguiente: el sistema que el mundo tiene es agresivamente hostil hacia los cristianos. Es un ataque a la familia tradicional mediante el feminismo, una promoción activa de la promiscuidad sexual y la homosexualidad, una creciente aceptación de la violencia, un énfasis en el materialismo, el hedonismo por parte de los medios seculares de comunicación, una disminución constante de las normas de la integridad personal y ética comercial, un debilitamiento del bien y el mal mediante el relativismo posmoderno. Es como vive el mundo. Eso es lo que nosotros estamos constantemente consumiendo. Nos demos cuenta o no, nuestra vida a veces se amolda a esa forma de pensar. Piensa en el tema solo un tema te voy a poner. ¿Cómo es tu forma de gastar?
¿Cómo es tu forma de usar tu dinero? ¿Estás endeudado? ¿Estás ajustado y todos los días pensando en cómo vas a pagar cada deuda? ¿Por qué estás endeudado? ¿Por lo que te dice el mundo? ¿Compra ahora y paga después de 12 meses? ¿Por lo que el mundo nos exhorta, nos enseña supuestamente y nos dice, tenlo ahora, es una buena oferta? Y nuestro corazón lo racionaliza. ¿Cómo gastas? No son en grandes cosas que tal vez nos hemos estado desviando, pero sí son cosas que han ido afectando nuestra forma de estar amoldados al mundo. Hemos sacado el molde del mundo y puesta en nuestra vida y así nos hemos ido conduciendo sin evaluar cuáles son los patrones o los pensamientos que me han estado llevando a diferentes situaciones. John Philip decía lo siguiente, podríamos decir esta frase: no dejes que el mundo te apriete en su molde. No permitas de ninguna manera que el mundo te impregne el molde y que tú salgas igualito a ellos. Ten mucho cuidado. Y por eso es que está en Voz Media, para alertarnos y decir, cristianos, despierten. Porque el mundo, el diablo y las concupiscencias sí están poniendo una presión constante en nuestro corazón. Así que tenemos que evaluarlo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4, dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los ultrajan. Acá tienes la forma. Claro, cuando nosotros no nos ajustamos a ese molde, cuando no vivimos de acuerdo a lo que ellos quieren, lo que terminamos es siendo rechazados, lastimados, golpeados, de diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, renovaos en la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra renovarse, en cambio, está en pasivo, dando a entender que no es algo que yo hago, sino es algo que el Espíritu Santo hace. Pero al ser un imperativo, requiere que sí haya parte en mí, aun cuando el Espíritu Santo lo hace, es que mi vida esté conformada bajo la Escritura, para que el Espíritu Santo tome la Escritura y mi mente, mi vida, mi entorno, mi pensamiento, mi forma de ver la vida, mis patrones, mis metas y todo esté bajo la Escritura. Todo esté bajo la Escritura. ¿Qué significa ser renovados o transformados? Es la misma palabra que vimos hace 2 semanas con Mati cuando hablaba de la transfiguración. Es una metamorfosis, donde lo que Dios espera no es solamente cambio de hábitos. Si tú estabas, no sé, cayendo en la pornografía y lo único que es dejaste de ver pornografía, Dios no hace ese cambio. Dios quiere un cambio de esencia completamente. No solamente un cambio de ciertas cosas que están por ahí. A veces lo primero que queremos nosotros es hacer cambios rápidos, donde lo único que queremos cambiar, bueno, soy perezoso, entonces lo que tengo que hacer es levantarme temprano. Soy egoísta, bueno, entonces voy a ir a visitar a un hermano en una casa. No tiene que ver con eso. Dios quiere un cambio de esencia. Porque así como se ve el egoísmo en no ir a visitar, hermanos, en no vivir la vida de cuerpo, en abrazar el individualismo, se ven otras áreas. Solamente que es esa área la que hoy se está iluminando, la que hoy podemos ver claramente. Pero la realidad es que se ven un montón de áreas. Dios no quiere solo que cambies una área, quiere cambiar la esencia misma. Entonces dice que lo vamos a hacer por medio de la renovación de nuestro entendimiento o de nuestra mente, por medio de la renovación de la mente. Y acá la palabra renovación, hay 2 palabras para hablar de algo nuevo. La primera palabra es neo, que tiene que hablar, o neos, perdón, que tiene que hablar con algo nuevo en el tiempo, pero hay otra palabra y es kainos, que tiene que ver con algo nuevo en naturaleza. Pablo no está dejando ningún hilo suelto. Él no espera ningún cambio externo. Él quiere un cambio completo y radical en nuestra vida.
un cambio completo de naturaleza. La Biblia nos habla mucho de la mente. Por ejemplo, en Romanos dice en el capítulo 1, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En Efesios capítulo 4, verso 17 al 18, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan? Que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa? Tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios por la dureza y la ignorancia que en ellos hay. Es una vida donde Dios no está en el centro. Es una vida donde Dios ya no es el que determina cómo vas a seguir tu vida. Entonces mi pensamiento tiene que ser transformado constantemente por la Escritura, constantemente por la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Dice para comprobar. Esta palabra comprobar está refiriéndose a un resultado. Cuando tú no te conformas, cuando el mundo no es tu molde, cuando terminas transformándote por medio de la Escritura mora en abundancia en tu vida. Cada aspecto de tu vida está siendo radicado, está siendo evaluado y conducido por la Escritura. Lo que va a pasar es que vas a comprobar. La palabra comprobar es hacer una prueba, un examen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vas a poder entender qué es la voluntad de Dios para tu vida. ¿En qué radica lo que Dios quiere? Entonces, siempre que nosotros busquemos lo que sea conveniente y ventajoso, constantemente nos vamos a quedar cortos y nos vamos a desanimar. Porque acá lo que te está diciendo el autor es, busca la voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? El autor en el español lo traduce así. Déjenme, perdón, se los leo. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, son 3 adjetivos que según el traductor lo que nos está diciendo es que estos 3 adjetivos están describiendo a la voluntad de Dios. Pero cuando tú lo lees un poco más y lo vas entendiendo, no es lo que te está queriendo decir. Por la forma en cómo está escrito en el original, lo que te está dando a entender es esto. Ustedes vean cuál es la buena voluntad de Dios, la que es, o las cosas que son buenas, agradables y perfectas. Pablo te está diciendo que la voluntad de Dios radica en la vida de un creyente que está buscando hacer las cosas buenas, agradables y perfectas. No te está diciendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora tú dices, Carlos, yo siempre he dicho eso, no te preocupes. La voluntad de Dios sí es todo eso. La voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Pero lo que te está queriendo decir el autor es que nosotros, para estar viviendo bajo la voluntad de Dios, la forma de palparlo es que todo lo que hagamos radique en las cosas buenas, que lo podríamos ver como cosas justas. Las cosas buenas que tendrían que ver con cosas moralmente rectas y las cosas perfectas que tienen que ver con excelencia, con perfección, con algo completo, algo pleno. Entonces, cuando un creyente es transformado, su capacidad de pensar, su razonamiento moral, su entendimiento espiritual, están capacitados para evaluar todas las cosas como es debido y de aceptar únicamente lo que se conforma a la voluntad de Dios. Solo lo que se conforma a la voluntad de Dios. Esto es vivir una vida de consagración. Esto es lo que Dios está esperando. Que recuerdes la miseria en la cual vivías, que mires la misericordia y la abraces. Que te estires por entregar o mostrar tu vida, tu cuerpo en adoración continua en todo lo que eres. Y que lo hagas por medio de constantemente estar siendo renovado y no encajando en este mundo, sino que tu mente, cambiando de esencia bajo la Escritura,
para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, aquellas cosas que son buenas, agradables y perfectas. Permíteme darte algunas implicancias de este texto y con eso terminamos. Primera implicancia: la consagración no es solamente para un grupo de creyentes, sino para todos aquellos que han sido rescatados de la esclavitud del pecado. La segunda: mirar mi miseria constantemente me lleva a exaltar, adorar, magnificar al Padre misericordioso que tenemos, que constantemente nos extiende su misericordia a pesar de nuestras caídas. 3. El efecto de haber sido rescatado por Dios es una consagración total de nuestra vida. Aquellos que han visto la miseria de su pecado y al mismo tiempo la misericordia de Dios, llevan una vida que busca serle agradable en cada área. 4. La adoración que Dios espera no es externa. No se trata de programas, tradiciones, actividades religiosas, sino es interna, donde mi corazón adora al Creador antes que la creación, donde lo creado solamente apunta al Creador, donde mi vida busca ser semejante a Cristo. Como dice el Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. 5. Lo que debe modelar tu vida no es lo que el mundo piensa, cómo gastas, cómo comes, cómo duermes, cómo hablas, cómo reaccionas. 6. Dios no quiere un cambio de actividades, hábitos o prácticas, sino un cambio de esencia que es dado por la Escritura. Cuando la Escritura penetra el corazón, esta tiene el poder de hacer un cambio de adentro para afuera. Tu vida dejará de enfocarse en lo que te beneficia para enfocarse en lo que Dios quiere. 7. Somos llamados a discernir todo aquello que hacemos y hacer solo aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y 8. Estar en la voluntad de Dios es realizar todo aquello que es justo, aceptable y perfecto. Que el Señor, amada iglesia, nos dé la gracia de vivir consagrados cada día, cada momento, mientras el Señor nos tenga en esta tierra. ¿Oramos? Eterno y buen Dios, Señor, te alabamos y te agradecemos por tu bendita palabra. Señor, yo te ruego por mis hermanos y por mi propia vida, que esto que hemos escuchado pueda ir acompañado de fe, porque es imposible vivir bajo estas demandas a menos que creamos que tu poder nos ha capacitado para ello. Señor, somos débiles, somos pequeños, Señor, pero por tu gracia realmente queremos vivir bajo esta realidad. Ya tú nos capacitaste para esto. Tu poder, tu palabra, nos has dado todo, Señor. Padre bendito, yo te pido para cada uno de mis hermanos, Señor, que recuerden su identidad, que miren tu misericordia, que respondan en gratitud. Señor, que esta sea una iglesia que constantemente cada miembro, cada asistente, cada persona que está acá, Señor, que ha entendido el Evangelio, pueda ver que la vida cristiana radica en una consagración total a ti, Padre. Señor mi Dios, y si hay alguien que aún, Padre, no te conoce, que mirando esto se ve tan distante, Señor, trae luz a su mente. Abre su entendimiento. Que tu palabra golpee su corazón, Señor, y pueda venir a ti. Gracias, Padre, porque tu palabra penetra el corazón, porque parte de nuestra alma, nos muestra nuestras intenciones. No hay nada, Señor, que no esté desnudo delante de ti. Padre, gracias por este tiempo. Y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.